propuesta de nueva constitución al presidente Boric. Una propuesta que, como he venido argumentando hace tiempo en mis sucesivos microensayos, está animada por un espíritu restituyente. Un espíritu que busca ilusamente un nuevo pacto social a través de recetas ya conocidas, pero sobre todo recetas ya agotadas. Antes que ser una propuesta de constitución instituyente con la capacidad de reorganizar la arquitectura del poder, la del Consejo Constitucional es una propuesta de constitución que restaura el reparto desigual del poder del que hemos sido parte en los últimos 33 años. En su discurso de entrega, Beatriz Hevia aludió escuetamente al proceso anterior. Las diferencias entre ambas instancias son evidentes. Pasamos de una constituyente de amateurismo político, chamanes, disfraces y malos modales, de comunes y corrientes sentados en los sitiales de representación política que estaban reservados a nombres y apellidos rimbombantes, a una constituyente bocetada por políticos profesionales, técnicos pulcros, ordenados, con corbatas, tiaras y coronas. Pasamos de una constituyente plebeya, con la sabrosura y el hedor propio del sudor del día a día, a una constituyente insípida de príncipes y virreyes inmunizados de cualquier pestilencia callejera. Pero más allá de una tensión entre sabrosuras e insipidez, que para este caso es parecido a decir una tensión entre formalidades e informalidades, hay asuntos mucho más sustantivos que ameritan atención en este paso de la constituyente plebeya a la constitución virreinal. Cuando terminó el proceso anterior de la Convención Constitucional, una ex candidata a constituyente por la UDI dijo textual: "Tuvieron derecho a voz quienes no debieron haber tenido derecho a voz". Como dije recién, más allá de un asunto de protocolos y formalidades, creo que es allí donde está lo sustantivo, el lugar de la voz y del habla. Si de voces se trata, recuerdo la pregunta que se hizo Gayatri Spivak cuando se preguntó si acaso Lao y el subalterno podían hablar. Quiero retomar su pregunta, pero bajo esta nomenclatura de plebeyos, virreyes y príncipes. En cuanto a la posibilidad del hablar, podemos decir que sí, que Lao, el plebeyo, puede hablar, pero la pregunta consecuente es si acaso su voz se escucha. Lo que Lao, el plebeyo, dice está enmarcado en un régimen específico del habla que distribuye los decibeles de lo decible de manera dispareja. Aunque hable, su voz plebeya queda expulsada al silencio, queda muteada, y con ello queda relegada a los extramuros de lo inaudible. El grito del sujeto, como diría Franz Hinckelamert. Tras una tremenda revuelta popular en 2019, lo que la Convención Constitucional logró, aunque momentáneamente, fue agrietar ese régimen virreinal del habla, e hizo que lo anteriormente inaudible, ese grito del sujeto, se comenzara a escuchar. Los micrófonos reservados a nombres y apellidos principescos eran cedidos al mal habla de las y los siervos. Las voces plebeyas entonces fueron ganándose un lugar en el debate público, rompiendo el límite de decibeles de este régimen virreinal del habla. Al respecto hay un momento que me parece particularmente emocionante: el minuto de silencio que pidió Elisa Loncón el 4 de julio del 2021, día en que se inaugura la convención. Su minuto de silencio fue un homenaje a esos silencios plebeyos históricos. Ese minuto de silencio fue un concentrado de silencios. Son siglos, o sea, millones de minutos de silencios plebeyos concentrados simbólicamente en uno solo. Escucharon es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo. Habría dicho a propósito del silencio alguien en Chiapas hace 11 años atrás. Que el régimen virreinal de lo decible y audible se haya agrietado entre el 2019 y el 2022 parecía ser un avance histórico tremendo de liberación para millones de plebeyos. Pero el mal habla plebeyo de la convención fue mucho para los otros plebeyos que, desconfiando de los suyos, miraban desde las ventanas. Tanto la suspicacia de las y los plebeyos votantes, como también la farra de las y los plebeyos constituyentes, llegó a ser lo suficientemente potente como para no garantizar estabilidad, seguridad y certidumbre de futuro. Eso, sumado evidentemente a la campaña comunicacional de príncipes y virreyes que, escandalizados con tanta cacofonía de la plebe, no escatimaron en producir noticias falsas y verdades a medias para desestabilizar esta intentona del populacho. La victoria del rechazo entonces abrió la oportunidad perfecta para la restitución de la mordaza histórica. Este martes, Beatriz Hevia, principesca militante del virreinato, habló de chilenos verdaderos, imagino, en contraposición a chilenos falsos.
Todo esto referenciando la consolidación estatal de 1833. Habló desde su micrófono dorado de restauración, aludiendo indirectamente a Diego Portales y al peso de la noche que ordena desde arriba la posibilidad tanto del habla como de la audición plebeya. Con esta nueva constitución, el grito plebeyo sigue siendo una posibilidad viva, en tanto que, por ejemplo, las AFPs e ISAPRES, propiedad virreinal para el control de la salud de la plebe, y digámoslo, responsables de varios de los decibeles del grito plebeyo de los últimos años, se terminan constitucionalizando. La educación de mercado se profundizaría desde su desigualdad constitutiva. El sediento grito plebeyo se seguiría relativizando respecto al derecho al agua y sus usos, y la soberanía gestante de las plebeyas sobre sus cuerpos plebeyos, lejos de mantenerse, retrocedería. Con esta nueva constitución se acrecientan las posibilidades del grito plebeyo, a la vez que se bajan institucionalmente los decibeles para su audibilidad. Sin embargo, como partí diciendo, la constituyente principesca estuvo animada por un espíritu que buscó ilusamente un nuevo consenso a través de recetas ya conocidas, pero sobre todo de recetas ya agotadas. De aprobarse en diciembre, cosa que veo difícil, está por verse cuánto durará la pretendida insonorización del virreinato.